Bueno, buenos días. Les voy a hablar sobre el costumbrismo y el costumbrismo latinoamericano. Bueno, el costumbrismo surge en el siglo XIX en España como uno de los cuadros del cuadro descriptivo en el que se crean escenas y tipos representativos de determinados estilos de vida. Nace como una preocupación por lo nacional y lo social. Su sentido es crítico frente a las costumbres más arraigadas de cada pueblo. El costumbrismo en Colombia aparece entre los años 1830 y 1880. Fue cultivado por terratenientes cultos que no se decidían a ser verdaderamente literatos. Bueno, ahora sigue las características históricas del costumbrismo. Fue una corriente fundamental situada entre el romanticismo y el realismo con estilos a veces críticos e idealistas. Bueno, las características literarias tuvo su apogeo especialmente la literatura española e inglesa en el siglo XIX, pero a lo largo de toda la historia de la literatura siempre se dio el incluir cuadros costumbristas dentro de obras de mayor sentido literario y de diferentes estilos. Se entiende a hablar de costumbrismo referido sobre todo a autores a partir del siglo XIX, cuando la burguesía, tras el estallido romántico o incluso dentro de él, siente la melancolía de sus perdidos orígenes campesinos y ve que con la revolución industrial y el éxodo del campo a la ciudad ciertas costumbres y los valores tradicionales empiezan a perderse o transformarse, pero también para diferenciarse y distinguirse claramente de ellas. Bueno, el costumbrismo llegó a América Latina, bueno, entonces aparece como una vertiente del romanticismo y suele hablarse del género costumbrista porque lo identifica como una de sus manifestaciones, el cuadro de costumbres. El costumbrismo latinoamericano viene de los grandes narradores españoles, franceses y rusos y en América de los cronistas de Indias y de sus viajeros. El costumbrismo se manifiesta en periódicos y revistas en los famosos artículos de costumbres de autónomo, sociógrafo o sociológico. El teatro de costumbres, drama y comedias, el cuento cercano al cuadro de costumbres, la novela y las formas líricas, coplas, décimas, romances. El periodismo estuvo pues en las raíces del desarrollo mayor del costumbrismo. Bueno, estas son algunas de las muchas características del costumbrismo. Bueno, buscan una identidad cultural nacional, prefieren como técnica narrativa la descripción, la ironía y el humor son sus mejores aliados, su lenguaje literario da cabida a regionalismo, la finalidad es el muestreo vivo de la conducta social. Bueno, ahora por último les voy a hablar de los autores del costumbrismo latinoamericano. Eugenio Díaz Castro nació en Colombia en 1803 y falleció en 1866. Nació en la población de Soacha, cerca de Bogotá. Fue autodidacta. Su primera novela llamada Manuela fue escrita en 1856 y esta fue publicada en el año de su muerte, en 1866. La obra retrata las conductas sociales de los habitantes del antiplano, personajes contradictorios como el cura, los terratenientes conservadores, los políticos radicales, los tinterillos de su tiempo. Todos pasan por esta novela. Bueno, otro autor de Latinoamérica, Ricardo Palma, nació en Perú en 1833 y falleció en 1919. Este narrador peruano creó la historia en cuentos. Su historia encierra un escepticismo y una ironía capaz de mantenerse la realidad nacional. Recogió todas las leyendas, refranes de dichos cronistas, testamentos, documentos, supersticiones, relatos de viajeros para concluir las tradiciones peruanas. Bueno, otro autor latinoamericano es José Joaquín Vallejo, nació en Chile en 1811 y falleció en 1858. Nació en Vallenar.
En una familia pobre estudió su secundaria y casi llegar a terminar las leyes en Santiago de Chile. A lo largo de Andrés Bello participó de gran debate sobre la lengua popular, el castellano y el costumbrismo. Sus cuadros están llenos de humor gracias a y finura. Su principal obra fue reunida en la colección de artículos de J.B.Ch. y J.B.Ch. fue su seudónimo. Autor colombiano José Manuel Marroquín nació en Colombia en 1827 y murió en 1908. Escritor bogotano, cofundador de la Academia Colombiana de la Lengua, vivió en el campo muy cerca de Bogotá. Alcanzó la presidencia de la República en 1900. Su obra principal es la novela costumbrista con fines socio-moralistas, El moro histórico de un caballo. Su argumento reproduce los cambios de estado del caballo y el hombre, comprado, robado, prestado hasta quedar tuerto y enfermo. Bueno, por último, un autor latinoamericano, Francisco de Sales Pérez, Venezuela, nace en Caracas en 1836 y murió en 1832. Es un escritor costumbrista que dio a conocer bajo su seudónimo de Justo. Ocupa cargos políticos importantes y edita algunas obras literarias, entre ellas Costumbres venezolanas. En 1878 recopiló gran parte de sus artículos en toma título Ratos Perdidos. Murió en 1832, como ya lo había dicho. Tenía 96 años, murió en Caracas, en su ciudad natal. Bueno, Jorge, la biografía de uno de nuestros autores importantes de Colombia, Jorge Isaacs, nació en Cali, la República de Nueva Granada, el 1 de abril de 1837 y murió en Ibagué, 17 de abril de 1895. Fue un novelista y poeta colombiano del género romántico. Vivió durante la consolidación de la República. En 1864 lanzó su única novela María en 1867, considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. La novela, basada en experiencias románticas, tiene como tono elogiaco, narra la historia de amores trágicos de María y su primo Efraín en el Valle del Cauca. Como el propio autor, Efraín debe abandonar el Cauca para seguir con sus estudios en Bogotá. Deja en el Cauca a su prima María, de que está enamorado, y con la que vive un romance, y a su regreso 6 años después, Efraín y María están juntos durante 6 meses, al cabo de los cuales el joven debería viajar a Londres para completar su educación. Cuando regresa 2 años después, descubre que María ha muerto. Efraín encuentra consuelo y parte sin saber muy bien a dónde. Algunos autores afirman que el personaje de María fue inspirada por María Mercedes Cabal, quien vivió en una hacienda El Paraíso y luego sería esposa del presidente Manuel María Mallarín. Esto fue todo sobre el costumbrismo. Muchas gracias.